asistir los que habéis podido. Y bueno, os voy a presentar a Carlos Pañanás, que es el psicólogo de la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. Esta asociación contamos con un grupo de 2 psicólogos, o sea, Carlos y otra persona más, 3 terapeutas ocupacionales y 2 trabajadores sociales. Se lleva una labor muy buena, ellos son unos profesionales increíbles y imparten a los grupos estimulación, memoria, gimnasia, y además de ello hay un apoyo a los familiares de los enfermos con unas terapias y unas ayudas. Y bueno, que estamos en la calle Azorín, en Azorín 32, en Ramón Rubial, en el Centro Social Ramón Rubial, y nada más, solamente deciros que es un gran psicólogo y que nos va a dar una buena charla. Gracias. Gracias, Carmen, y quería dar las gracias en nombre de la asociación por darme esta oportunidad de dar a conocer esta enfermedad. En primer lugar, quería presentar un poco pues, la asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en Móstoles en el año 99 y se juntaron 3 familiares y encontraron un espacio a través del ayuntamiento para poder crear pues, legalmente pues, la asociación, y a partir de estos 3 familiares que formaron la junta directiva, presidente, secretaria y tesorera, pues a partir de ahí se creó pues, la asociación hasta lo que es hoy. En el 2011 fuimos declarados de utilidad pública por el Ministerio del Interior y pertenecemos a CEAFA, que es una confederación de todas las asociaciones que hay en toda España, y por otra parte a FAFAL, que es la Federación de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, que en toda la Comunidad de Madrid hay 14 asociaciones. Luego, por otra parte, AFAMSO creó una segunda sede en Fuenlabrada y estamos allí desde el verano del 2014. Estamos en Móstoles, en la calle Azorín 3234, y en Fuenlabrada, en el Centro Cívico Municipal de esa dirección, aunque próximamente, seguramente a principios del 2018, nos vamos a ir a un nuevo centro, que ahora mismo están en obras y tenemos pendiente ir a ese centro, en Fuenlabrada. Un poco para que veáis un poco lo que es una asociación sin ánimo de lucro. Esta es la estructura de una asociación normal sin ánimo de lucro. Hay una asamblea general de socios, que en la actualidad hay 224 socios, que realmente no son 224 socios, sino 224 familias de personas que tienen o han tenido una persona enferma con esta enfermedad. Esos socios están representados por una junta directiva, que hay elecciones y de vez en cuando pues va cambiando, y luego hay un equipo multidisciplinar que ya son trabajadores que están contratados para prestar los servicios que se prestan en la asociación, que como decía Carmen, somos 2 psicólogos, 3 terapeutas ocupacionales y 2 trabajadores sociales. Hola. Cuando Carmen me decía de proponer un título para esta charla, a mí se me ocurrió poner Alzheimer, un problema de todos, viendo el Alzheimer desde distintos puntos de vista. Uno de ellos nos afecta a todos en el sentido de que cualquier persona puede padecer pues, la enfermedad. Por una parte a cualquiera de nosotros, y por otra parte a cualquier familiar o cualquier amigo o cualquier vecino. Entonces es muy fácil que más tarde o más temprano todos lleguemos a conocer a alguna persona que padezca esta enfermedad. Por otra parte, aunque luego explicaré un poco más pues, lo que es el Alzheimer, como es una enfermedad que está muy asociada a la edad, es decir, cuanta más edad tienes, más probabilidades tienes de padecerla. Entonces, como estamos en una sociedad que cada vez hay más personas mayores porque hay una mayor esperanza de vida,
entonces estamos condenados a que haya más personas que padezcan esta enfermedad. Si antes las personas, la edad solían vivir a lo mejor hasta los 60 y tantos años, pues es normal que hubiese menos personas padeciendo esta enfermedad. Ahora sí hay mucha más gente con 80 y tantos, 90 y tantos, y además la pirámide de población está así, de manera que hay muchas más personas mayores que niños que van naciendo, pues es normal que sea, por desgracia, una enfermedad del futuro, en el sentido de que va a haber cada vez más personas, y eso está relacionado con el último punto, que en general económicamente va a tener mucha repercusión, porque ni el Estado, ni las familias, ni los ayuntamientos, ni las comunidades, ni los países, va a ser un coste económico muy alto para lo que va a suponer atender a todas las personas que ya hay, y según vayan pasando los años va a haber cada vez más y van a necesitar pues recursos para poder atenderlas. Entonces, en ese sentido, por eso quería poner este título a la charla. A ver, antes de nada quería explicar. Una duda típica que se tiene ¿es lo mismo el Alzheimer que una demencia? ¿O tiene Alzheimer pero no tiene demencia senil? ¿O al contrario? Pues a ver, para empezar, una cosa es una demencia. Dentro de las demencias hay muchos tipos, y el Alzheimer es un tipo de demencia, solo que como es la demencia más extendida, pues por eso se mezcla y se confunde pues muchas veces. Aunque luego explicaré un poco mejor qué es el Alzheimer, un poco para entender una definición de demencia. La demencia es una enfermedad específica, no es una enfermedad específica, es un síndrome, conjunto de síntomas que pueden afectar a capacidades cognitivas como memoria, lenguaje, razonamiento, y pueden afectar a capacidades físicas, funcionales, emocionales, sociales. Eso es un poco técnico, pero luego lo explicaré de forma un poco más sencilla. Y dependiendo de las características, por su causa, por su evolución y tal, hay muchos tipos de demencia. Y aquí se puede ver una gráfica de algunos de los tipos de demencia que hay, en este caso asociados a la edad, porque hay otras demencias en otras edades por motivos distintos, pero yo solo he puesto aquí demencias asociadas a la edad, que aquí se ve el 60% de las demencias es Alzheimer. Hay otras que en demencias vasculares es debido a microinfartos cerebrales, por ejemplo. Demencia mixta es unido, Alzheimer y además una persona que tiene predisposición a tener microinfartos, demencia de cuerpos de Lewy, que aquí está muy asociado, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson, donde también hay síntomas que afectan pues a lo físico, demencias frontotemporales que afectan al cambio de comportamiento y personalidad, y otras tantas tipos de demencia, pero que siempre se piensa en la demencia como en personas mayores, pero hay otras demencias. Por ejemplo, una persona que ha consumido alcohol durante muchos años puede llegar a tener una demencia alcohólica, porque es producido por haber consumido alcohol durante muchos años. Entonces, por eso digo que demencias hay de muchos tipos, solo que en este caso la demencia tipo Alzheimer es la más extendida y por eso es la más conocida, pues y muchas veces hasta diagnostican Alzheimer y realmente es otro tipo de demencia, pero muchas veces se mete en el mismo saco. Y es un poco por eso, porque pues se conoce como Alzheimer. Si alguien va y dice, pues le han diagnosticado cuerpos de Lewy o PIC o tal, pues a lo mejor la gente no lo entiende, pero si le dices Alzheimer, porque es muy parecido, vale, pues eso sí. Pero eso es un poco lo que quería que se quedase claro, que demencias hay muchas, y la demencia y el Alzheimer es un tipo de demencia. Y lo que se suele decir normalmente de
No, tiene demencia senil, lo que se ha dicho toda la vida. Realmente, demencia senil es una persona que tiene demencia, en este caso, mayor de 65 años. Al ser, se dice senil por ser en personas mayores. Si fuese alguien menor de 65 años, se diría que tiene una demencia presenil. Es eso, lo de toda la vida de demencia senil, que se asocia, que se le ha ido la cabeza y tal. Siempre se tiene pues la imagen de alguien con la enfermedad en fases muy avanzadas, lo de toda la vida que se le ha ido la cabeza. Eso es demencia senil. Siendo un poquito más técnico, tiene una demencia. ¿Qué tipo? Puede ser vascular, o puede ser Alzheimer, o puede ser... Hay de varios tipos. A ver, ¿qué es el Alzheimer? Teniendo claro que es un tipo de demencia, pues en este caso la demencia está provocado por, es un proceso por el que las células del cerebro, las neuronas, comienzan a funcionar mal por un acúmulo de sustancias llamadas amiloide, proteínas tau, y finalmente mueren destruyéndose las conexiones de unas células con otras. El cerebro son todos conexiones pues, neuronales, y debido a esta sustancia las conexiones empiezan a fallar. Entonces, como en el cerebro está todo, si todas las conexiones empiezan a fallar, pues por eso va habiendo un deterioro progresivo de fallar todas las capacidades que os imaginéis. Que muchas veces se dice, lo simplificamos muchas veces asociando el Alzheimer a la memoria, y parece que solo se pierde por la memoria, pero no es un problema solo de memoria. De memoria, y es de lenguaje, y es de orientación, y en un momento dado se pueden perder y no saben en qué día estamos, y otras tantas cosas más. Acaba siendo todo el cerebro. Un problema de memoria sería una amnesia, una persona que tiene problemas de memoria. Pero ¿qué ocurre? Que con el Alzheimer o con una demencia es todo el cerebro. Entonces se sabe qué es lo que ocurre, el motivo, y se ve en los cerebros cómo se va deteriorando con el paso del tiempo, y por eso se van teniendo cada vez más fallos, porque ese proceso de muerte neuronal pues se va extendiendo cada vez más. Otra definición de Alzheimer, la anterior era un poco más técnica. Con esta definición, que no es de ningún libro, hecha por mí, de andar por casa. A ver, el Alzheimer es un tipo de demencia, que ya he dicho un poco antes lo que es, neurodegenerativa. ¿Qué significa? Que progresivamente se va estando peor. Puede ir más rápido o puede ir más despacio, pero de neurodegenerativo es eso, que va empeorando en la enfermedad. En este caso, esa muerte neuronal. Entonces, por eso es neurodegenerativa. Que podría haber otras demencias que no, que ocurre algo determinado, hay un daño cerebral, se considera demencia porque fallan muchas cosas y ahí se queda. Pero en este caso, uno de los motivos porque el diagnóstico es Alzheimer es porque es neurodegenerativo, porque va degenerándose progresivamente. En este caso, lo que decía antes, es una demencia asociada a la edad. Es cuanta más edad tienes, más probabilidades tienes de tenerla. Pero, aunque ya lo repetiré luego, una cosa importante es, no es una consecuencia de la edad. Es decir, siempre se ha pensado es normal porque como es mayor, pues se va a acabar así. No es mayor y es normal, sino que es una enfermedad, que algunas veces ya se da por hecho que es en personas mayores y tal, pero también hay en personas jóvenes. Por ejemplo, personas jóvenes podemos considerar a alguien en torno a 60 años. Hay personas con 50 y tantos. Puede haber, entre el grupo de asociaciones que hay en Madrid, de hablar entre nosotros, entre los técnicos, algún caso hay muy excepcional de alguien con 40 y tantos. Pero con 50 y tantos no es tan extraño. Entre Móstoles y Fuenlabrada ahora mismo
casi 10 personas puede haber, con 50 y muchos, por ahí, que hace unos años, tampoco sé muy bien por qué, hace unos años teníamos la persona, 30 años, y ahora ya hay varias. ¿El motivo? Pues no se sabe muy bien por qué, pero los casos están. Siguiendo la definición, asociada a la edad que afecta a capacidades cognitivas. Capacidades cognitivas, la memoria, lo que me diría un test. Cuando a alguien le pasan un test, o cuando el médico pasa el test a la persona mayor para comprobar si tiene más fallos o menos fallos, pues eso es lo que mide el test. Hay otras cosas que no, pero el test que normalmente se pasa, que se llama Mini-Mental, pues ese test mediría eso, la memoria, el lenguaje, el cálculo, el razonamiento, hacen hacer un dibujo, escribir, esas son las capacidades cognitivas. Entonces, en el diagnóstico, en la definición de demencia, estarían alteradas varias de esas capacidades. Lo que te decía, una persona que solo tiene alterada la memoria no le diagnosticaría una demencia. Alguien que por un infarto cerebral solo le ha afectado al lenguaje, no le diagnostican una demencia. Una demencia es porque tiene varias capacidades cognitivas alteradas. Aunque normalmente la gente diga Alzheimer y memoria, sí, Alzheimer y memoria, pero hay otras capacidades también afectadas. ¿Qué ocurre? Que hay algunas veces que, no siempre, que también hay trastornos trastornos del comportamiento y del estado de ánimo. En algunos casos sí y en algunos casos no. Puede cambiar por la personalidad, puede tenderse a la depresión o a estar más nervioso, incluso agresivo. En algunos casos, en algunos tipos de demencia puede haber alucinaciones, o puede haber delirios, puede haber... Entonces, en algunos casos sí y en otros no. Pero en la definición de demencia, incluso muchas veces con Alzheimer, hay deterioro cognitivo y es habitual que haya alteraciones del comportamiento, del estado de ánimo y tal. Y está claro que eso, a su vez, va a afectar a las actividades de la vida diaria. Es decir, cuando vamos a comprar, cuando cogemos el transporte, cuando se limpia la casa, cuando se cocina, una cosa es la actividad de hacerlo, pero está claro que para preparar una paella necesitas la memoria, necesitas controlar los tiempos, las cantidades. Entonces, una cosa es lo que mide el test, que parece como muy teórico, pero luego tiene su reflejo en sus actividades de la vida diaria, porque empiezas a cometer fallos y no las puedes llevar a cabo. Entonces, al no poderlas llevar a cabo, vas necesitando ayuda de los demás, o para que estén pendientes, o para hacerlo entre dos personas, o para que otras personas se encarguen de hacerlo por ti. Pero eso es progresivo, es un poco a poco. Lo que decía antes, no es algo debido al envejecimiento, no es algo normal, que es lo que se ha pensado toda la vida, que como es que ya está mayor, pues ya es normal y ya se le ha ido la cabeza y ya, para nada. Es una enfermedad. Incluso hay algunas veces, por suerte, en cada vez menos, se va al médico de cabecera con la persona mayor. Es que se le olvidan las cosas, es que tal, es que es normal, es que ¿qué espera? Es que con los años que tiene, es que... Y la familia muchas veces peleándose con el médico para que le mande al especialista diciendo que esto no es normal, esto que hace, esto que ya no hace y que no es normal y que va a más. Entonces, lo normal es... cuando se detecta en el médico de cabecera, mandar al especialista, que suele ser el neurólogo o geriatra, para diagnosticar si es un deterioro normal debido a la edad, que lo hay, o si es otra enfermedad, como puede ser el Alzheimer. Pero al principio está complicado diferenciarlo.
incluso también muchas veces hasta ni siquiera lo pueden asegurar y acaba siendo con el tiempo como acaba sabiendo si es Alzheimer o no, pero al principio hay fallos ahí, se sospecha y acabará siendo el tiempo el que diga si sí o si no. En general se puede ver, podríamos decir que hay 3 fases, pero es que es muy complicado decir si hay 3 fases o si hay 5 o si hay 7, porque es que es un proceso, es un poco exactamente igual que podemos ver cómo los niños desde que nacen van pasando los años y van aprendiendo a hacer cosas, pues de forma parecida se puede entender esto. Es por eso lo que decía, lo de enfermedad neurodegenerativa, que exactamente igual que en los niños se van aprendiendo cosas, pues en esta enfermedad un poco se va desaprendiendo. Exactamente igual que se va viendo cómo la persona va aprendiendo a hablar, pues puede verse como va teniendo fallos progresivamente en el lenguaje, y exactamente igual que van aprendiendo a vestirse, cosas más sencillas hasta cosas más complicadas como abrocharse los botones o atarse los cordones de los zapatos, pues en ellos puede ocurrir un poco pues al contrario. Entonces es una forma de verlo. Fases, pues eso, si se quieren, pues se ponen 3 fases, pero realmente no es ahora está bien, ahora está mal, ahora lo hace o ahora no lo hace. Es un proceso pues, de grises, un poco a poco. Normalmente se piensa en Alzheimer, siempre se piensa todo el mundo puede tener la imagen de una persona en fases más avanzadas, pues eso, que se le ha ido la cabeza, que ya hay que hacerle todo, que dice incoherencias, pero ni mucho menos es eso el Alzheimer. El Alzheimer empieza desde mucho antes y se puede diagnosticar desde mucho antes. De hecho, normalmente se asocia Alzheimer a residencias o Alzheimer a centros de día, y un poco nosotros desde la asociación lo que pretendemos es atender a personas con este diagnóstico y a familias desde que se lo diagnostican, porque es que no hay dónde ir cuando necesitan ayuda y terapias, y hasta el neurólogo recomiendan que hagan estimulación cognitiva, ejercicios de memoria y tal, y normalmente no hay dónde ir, porque cuando se va a pedir ayuda a los servicios sociales y tal, te mandan al centro de día, y con un diagnóstico reciente de Alzheimer no pintan nada en un centro de día, porque las personas que están en centro de día tienen la enfermedad más avanzada. Entonces, un poco como ejemplo, que claro, que impacta mucho alguien que tiene la idea de persona con Alzheimer que está muy avanzado, como ejemplo pongo algunas veces el ejemplo de alguna de las personas que vienen con nosotros a los grupos de memoria, vienen en su propio coche ellos solos, y eso choca mucho. Dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero tiene Alzheimer tal? Sí. ¿Qué ocurre? Que es que está muy al principio y va a comprar y va solo y se asea solo y come solo y prepara la comida, y hay algunas personas que viven solas en casa, y solo que están en fases iniciales, que luego con el tiempo más rápido o más despacio irán necesitando más ayuda, pues claro, pero la enfermedad es todo, aunque siempre se piensa en fases más avanzadas, pero es todo. Entonces, a ver, esto es un poco lo que ponía antes. En una demencia o en un Alzheimer están afectadas las capacidades cognitivas, las actividades de la vida diaria, y puede haber alteraciones de conducta o del estado de ánimo. Y un poco ponía esto, si ahora mismo me dijeseis, si conocéis algún caso, qué es lo que hace o qué no hace esa persona que conocéis, cualquiera de las cosas que me digáis, lo podría meter aquí. Por ejemplo, le preguntas el año, a ver, voy a decir ejemplos que pueden estar en fases más avanzadas o menos avanzadas.
le preguntas el año y te dice que estamos en 1987. Pues eso se puede ver aquí que falla, pues en este caso se puede ver como la capacidad cognitiva de la orientación en el tiempo. Pues ahí te dice que estamos en el 1987. Si luego, por ejemplo, se pone un zapato de cada y además lleva la camisa así, pues en sus actividades de la vida diaria. A ver, yéndome a un caso extremo, persona que da gritos y todos los vecinos se asustan, ¿qué le pasa a esta persona? Tal, son las 3 de la mañana, tal. Aunque sean fases más avanzadas, alteraciones pues, de conducta, tal, no le salen las palabras, aunque eso nos puede ocurrir a todos, pero en este caso es con bastante más frecuencia. No le salen las palabras, no le sale el nombre de esta persona famosa, incluso de un familiar, eso es capacidad cognitiva. A ver, ejemplo real de que me viene, una señora venía con nosotros cogiendo el Metro Sur y eran como venía desde Fuenlabrada y en lugar de eso cogió el metro en dirección contraria y se dio toda la vuelta hasta llegar a Móstoles. Cuando cualquiera de nosotros nos damos cuenta y coges, te bajas y ya está, pero se quedó y se dio toda la vuelta, aunque es al Metro Sur. Entonces, si alguien quiere decir algún ejemplo de qué le ocurre a una persona que conozca, da igual la fase, ¿alguien? Sí, Yo que esté Sí. Yo tengo a mi suegro y resulta que se acuerda de lo antiguo, de hace años. Vale. Pero ahora no conozco los nietos. Vale, sobre eso, la memoria no falla o todo o nada. Los fallos, la memoria como se va deteriorando es que va fallando lo actual y es algo así como si fuésemos borrando hacia atrás y tenemos problemas para acordarnos de cosas recientes, pero lo antiguo está muy bien conservado. Sí. Es decir, ¿cómo puede ser que no sepa lo que ha comido hoy? No se acuerde que ayer en el portal se encontró con los vecinos, estuvimos hablando a media hora y en cambio te dice los nombres de los compañeros de la mili. Yo le pregunto por señoras del pueblo, por nombres de... Papá, ¿cómo se llama la fulanita? Y te lo contesta, te dice el nombre. Bueno, y él se ha estancado en los 78 años, fue cuando se le empezó a diagnosticar. ¿A qué es tu cumple? ¿Cuántos haces? 78, y ya tiene 87. Claro, es que se suele pensar un poco se te van olvidando las cosas hacia atrás, tienes más fallos en lo reciente, pero es que eso tiene mucho que ver que si llevas con la enfermedad 3 años diagnosticada, no es que se te vaya olvidando lo de los 3 últimos años, es que en los 3 últimos años tienes dificultades para aprender cosas nuevas. Entonces, si no te entra aquí, es mucho más difícil recuperarlo y acordarte cuando te lo preguntan. Entonces, no es solo que se te olvide, es que no ha entrado. Porque la memoria es eso. A mí me dicen el nombre de una persona, presto atención, hago por recordarla, se me queda aquí, dentro de una semana me encuentro con esa persona, veo la cara, la reconozco, ah sí, es David, hola, ¿qué tal estás? Me acuerdo que nos presentaron hace una semana. Entonces, si yo ya tengo la enfermedad, al presentarme a esa persona, a lo mejor a los 5 minutos ya se me ha olvidado. Y si a los 5 minutos se me ha olvidado, en parte será porque no se me ha quedado aquí, y si no se me ha quedado aquí, si me encuentro con esa persona una semana después, ¿cómo me voy a acordar? Si no se me ha quedado aquí. Entonces, por eso, que con la enfermedad no es solo el no recuerdo, sino que es el no aprendo información nueva. Que otra cosa es
a ver, para entendernos, si se fuera borrando en los últimos 10 años, 20 años, pues a ver, ahí sí se está borrando información que sí se aprendió bien. Lo de hace 20 años sí se aprendió bien, pero lo del último año, lo de la última semana, se mezclan las dos cosas. Me cuesta recordar y me cuesta aprender cosas nuevas. Cosas nuevas, es que claro que sí. Se pueden tener nietos, acaba de nacer un nieto, y claro, y pues es mi nieto y se llama así, y qué ganas tengo de verle, y sí, no es todo o nada. Muy mal tiene que estar si nace un nieto y no se le queda y no lo reconoce y no se ha enterado de que, pero no. Sí, pues no se acuerda. Claro, pero tiene que estar... que tiene 3 años y no sabe. Sí. En cambio del niño sí. Pero que siempre te dice nieto, que sí, ya se anda. Sí, se anda. Ya. Ya tiene pues 7 años. 7 años. Ya. Dice, ya se anda el chiquilín. Hay algunas veces que, a ver, que es según en qué fase, pero es el tema de, y van a venir, por ejemplo, familiares que hace tiempo que no se ven y pregunta por sus sobrinos, y de repente pregunta por sus sobrinos y está esperando unos niños, y a lo mejor sus sobrinos ya están casados y tienen hijos, y los niños, ¿qué tal el colegio? Los niños del colegio que ya están casados y ya tienen hijos y que según... Cada uno, claro. A ver, que es muy difícil. Es como decir cómo son los niños y cómo son los niños, de qué niños hablamos, niños de 2 años, niños de 8 o con 15. Pues es un poco así como hay que verlo. ¿Qué tiene? ¿2, 5 o 15? Entonces... Sí. Eso, dime. Yo tengo Alzheimer, Sí. diagnosticado, hace 2 años me parece, 2 o 3, bueno, no me acuerdo. Vale. Y lo que estaba diciendo es lo más, por lo menos para mí, es lo más importante, que lo inmediato se te va. Claro. Yo tengo la cabeza, todo metido en la cabeza hasta pues, hace 2 o 3 años, y eso no se me borra. Pero cualquier cosa que yo hable aquí o diga, eso, o sea, al salir ahí yo ya no sé ni quién ha venido, quién no ha venido, quién ha dicho, quién no ha dicho. Pero a ver, es Carlos, le conozco. Sí, Por si acaso. Sí, le conocemos. Se está cumpliendo lo que estoy explicando. ¿Qué te ocurre? Pero lo que estaba diciendo, que haya cosas recientes que te cuesta más que se te queden, no significa que seas incapaz de que se te queden cosas que hayan ocurrido el último año. Hay cosas que sí se te quedan. Sí, bueno, pero ya yo es que yo ya lo cojo como diciendo, no, pues, tiene que ser lo que más me guste. O sea, no me quiero extender en mi vida, sino en lo que a mí me interesa. Ahí está. Es que la memoria no es el puro almacenamiento de datos y ya está. Es que para que se nos queden cosas influye mucho lo emocional. Es decir, cuando un recuerdo o un dato tiene una carga emocional de algo que te emociona mucho, o algo que te da miedo, o algo que te da asco, o algo que ayuda a que ese recuerdo se quede aquí. Por eso muchas veces lo del estrés postraumático y tal, cosas que ocurren muy fuertes, un atentado, el ver un atropello, o hay muchas cosas que no es el mero dato, es que está ahí una emoción buena o mala, hay de todo. Te toca la lotería, pues seguramente te acordarás. Con lo que decía de, ¿tienes un nieto? No, sí, tú. Que no juego a la lotería. Sí, se te iba a quedar. O algo malo, tú que dices, no, algo de esta mañana pues se me olvida y tal. Si a alguien muy cercano en la familia le ocurre algo y está ingresado en el hospital, sí te vas a acordar y vas a estar preguntando cómo está y cuándo vamos a verle.
¿Y qué le han dicho en los médicos? Y lo vas a preguntar esta tarde, y lo vas a preguntar mañana, y lo vas a preguntar pasado. Porque no es el mero dato. Si lo ves en el telediario, y a fulanito está en el hospital, y a ti fulanito, pues me da exactamente igual, no le conozco, pues no, pues te da exactamente igual. Pero si es un familiar, está ingresado en el hospital, pues eso sí es importante, y eso ya te digo que sí, te vas a acordar. Entonces, ¿que tienes dificultades? ¿Que tienes fallos? ¿Que coincide que es en lo reciente? Sí, pero lo que te decía, no es todo o nada. O me acuerdo de todo o nada. No, suele ocurrir. Lo reciente hay más dificultades para que se queden y para recordarlo, y lo antiguo está más conservado y es más fácil que se tengan conversaciones, porque esos datos sí que los recuerdas. Pero en general personas mayores, ¿cuántas veces se ven personas mayores que, entre comillas y con todo el respeto, cuentan siempre las mismas batallitas y cosas que ocurrieron hace muchos años, y te cuenta con todo tipo de detalles, con fechas, con nombres y tal, y te cuenta la batallita? Pues, ¿por qué? Porque lo tiene muy asentado. En general, una persona mayor, pero eso no es Alzheimer, eso es, pues lo que decía antes, el deterioro normal debido a la edad, exactamente igual que puede fallar el oído y se cae el pelo y salen canas y otras tantas cosas más. No, que puede identificarse como un síntoma o está relacionado que en una conversación cada 3 minutos esté diciendo lo mismo. En parte sí. Continuamente. En parte sí, porque no se está dando cuenta. Por ejemplo, una cosa muy típica puede ser una persona preguntando cada 2 por 3 qué hora es. Entonces, cada 2 por 3, ¿y qué hora es? ¿Y qué hora es? Y que algunas veces, cuando los familiares dicen, pues que me tiene, digo, a ver, lo normal es que si pregunta una y otra vez qué hora es, más que saber la hora, que le va a dar exactamente lo mismo si son las 7:20 o las 8 menos cuarto o tal, seguramente pregunta todo el rato qué hora es, porque está esperando algo importante, o porque va a venir alguien a visitarle, o porque tiene que llegar alguien y suele haber un motivo. Entonces, sabiendo eso, pues hay que decirle lo que le tranquilice, para que deje de preguntar qué hora es, porque realmente no está preguntando qué hora es. En realidad lo que está preguntando es cuándo viene mi nieto, que sé que va a venir hoy y falta mucho, y él o tiene hambre, y qué hora es, y qué hora es, y pues ahora comemos, vale, o toma, vete comiendo un trozo de pan mientras está la comida, pues ya está. Y por eso preguntaba tanto qué hora es, qué hora es, qué hora es. Y en parte es que no se acuerda que hace 10 minutos ha preguntado lo mismo. Entonces sí, eso es un síntoma, pero que no se acaba viendo como hay que ver como muchos detallitos al cabo del día. Por eso muchas veces se detecta antes cuando la persona vive con otras personas, porque cuando una persona vive sola y van los hijos de visita, pues sí, bueno, pues vale, pero conviviendo con esa persona desde por la mañana hasta por la noche ya se ven muchas más cosas, y entonces es más fácil que se detecte. Porque es eso, no es que le falle la fecha, porque también hay gente que es muy mala con los nombres y lo ha sido toda la vida, y en parte hay que comparar con cómo ha sido toda la vida. Si alguien ha sido muy despistado, pues dice, pues como toda la vida. Pero el decir, pero si es de la familia en la que se acordaba de todos los cumpleaños, de todo la que llamaba, qué raro, este año no ha llamado, un detalle, que eso pueden ser muchos. Y al final, cuando se juntan muchos detalles, es cuando se tiene la sospecha, se va al médico y decir, esto no es normal, dígame si esto es normal o no. Entonces se va viendo poco a poco. Quería hacer hincapié un poco que muchas veces nos centramos en el enfermo, pero el enfermo, claro que es muy importante,
pero le tenemos que dar la importancia al 50% al enfermo y al familiar, porque por desgracia cuando hay esta enfermedad realmente quien soluciona la situación, quien está ahí al pie del cañón tal, es la familia. En poquísimos casos se ocupan la administración, una residencia, un tal, pero eso es un porcentaje pues pequeñísimo en personas que están muy avanzadas, personas solas que no tienen familia. En un momento dado llega a ver servicios sociales y dice: esta persona no puede vivir sola, es un peligro para ella, para los demás, y a lo mejor cogen y la acaban metiendo en una residencia porque puede salir la bombona de butano volando del edificio o cualquier cosa. Entonces, en la mayoría de los casos, quien soluciona la situación es la familia, y además durante años, no es algo puntual de una enfermedad, un ingreso, 3 meses malos, hasta no, estos son años, que es un poco de estar pendiente. Al principio puede ser suficiente el estar pendiente, pero según va pasando el tiempo se van necesitando un poco como lo de los niños. El bebé son las 24 horas del día y hay que darle de comer y lavarle, y no le puedo dejar, no se me ocurre a un bebé dejarle 3 horas y me voy al cine, y pues eso es, por eso lo de la ley de dependencia. ¿Qué es una persona dependiente? Una persona que necesita que la atiendan, que estén pendientes y de atenderle. Un bebé es la dependencia máxima, absolutamente todo. Y entonces, según va creciendo el niño, va sabiendo hacer cosas solo. Va aprendiendo a vestirse, a comer, a pelarse la manzana, va saliendo, va a la calle, va a comprar, coge el autobús, va a estudiar, se busca un trabajo, se emancipa. Entonces, aquí es el proceso inverso. Pero es eso, es poco a poco, que son años. Aproximadamente, puede ser, por decir una cifra, a lo mejor estamos hablando de 15 años. Porque es que nadie fallece por esta enfermedad, porque no hay nada. Un tumor sí, hay enfermedades que sí, pero esta no. Es verdad que el cerebro se va deteriorando y te van fallando muchas capacidades, pero no afecta a ningún órgano vital que falle, el corazón o los riñones o los pulmones, no hay nada. Entonces, por eso pueden ser pues muchos años, y a alguien le pueden hacer una analítica y decir: pero si es que está súper sano, está fantástico en todo, pero luego es verdad que hay que atenderle y no puede estar solo y tal, pero físicamente está de maravilla. Entonces, lo que quería comentar, unas pinceladas sobre la familia. A ver, en general a la familia le afecta, pero muchas veces está la figura de lo que llamamos el cuidador principal, que acaba siendo la persona que normalmente está más tiempo, que algunas veces es el cónyuge y otras veces son hijas o algún hijo. Y siempre suele haber lo que se llama el cuidador principal. Por ejemplo, si son 3 hijas y una de ellas decide llevarse a su madre o a su padre a casa a vivir con ella, pues ella es el cuidador principal. Aunque las otras hermanas ayuden o de vez en cuando se queden con él el fin de semana o un mes de vacaciones, vale, pero la mayor parte del tiempo es una hija y es el cuidador principal. Y en un cuidador puede ocurrir que algunas veces hay que tener cuidado con eso, porque puede haber sobrecarga física y sobrecarga emocional. Sobrecarga física puede ser en un momento dado el hacerse cargo de cuidar a una persona, a lo mejor no solo pensando en lo físico, es que le tengo que ayudar a levantarle, sino que es que además soy la persona que hace la compra y además limpio la casa y además tengo que ir a buscar a los nietos al colegio y además me encargo de otras tantas cosas más, y en un momento dado estoy cansado, o resulta que duerme mal por las noches y estoy agotado porque físicamente
y además que se va acumulando el cansancio de 1 año, 2 años y 3 años. Entonces, eso es sobrecarga física. Emocional, pues a lo mejor físicamente no hay ningún problema, pero emocional, la situación se puede llevar de muchas maneras y en un momento dado es ver a tu padre o ver a tu marido o a tu mujer lo que le está pasando y a lo mejor empezar a comparar de cómo está ahora y antes y eso pues cada persona lo lleva, unos mejor y otros peor. A eso me refiero con sobrecarga pues emocional. Y lo que digo, que es el problema no que en un momento dado es un mes y tal, sino es un proceso pues de años. Entonces por eso digo que es muy importante también atender a lo que se llama el cuidado principal. Y aparte del cuidado principal es que es un impacto pues en las familias pues a muchos niveles. Puede ser a nivel económico, puede ser cuando pongo laboral, por ejemplo, puede haber gente que deje su trabajo para quedarse cuidando a su madre o se prejubila para cuidar pues a su mujer o también muchas veces problemas en las familias porque no se ponen de acuerdo cómo hay que ayudar o me enfado porque no me ayudas porque lo estoy llevando yo todo y hay algunas veces que igual que se ve a familias que cuando hay un problema hacen piña, hay otras familias que cuando hay un problema puede saltar la familia por los aires. Porque de fiesta, de boda, de tal, ahí estamos todos y nos lo pasamos muy bien. Pero cuando hay un problema, pues se acaba viendo quién de verdad está al pie del cañón y quién no. Que con los amigos también, solo que con la familia impacta más porque es que es su hija, o es su hijo, o es su hermano, y en algunos casos sí une, y en otros casos, incluso algunas veces pasando años, la persona ya ha fallecido y como secuelas ha quedado 2 hermanos que no se hablan entre ellos por los años de los años, por lo que ocurrió en esa época mala de... Entonces, por eso, lo del impacto también en las familias. Una pregunta, ¿es hereditaria la enfermedad esta? Era una de las cosas que iba... Bueno, pues lo adelanto. No, que sí, que no pasa nada, Velor, desde... La pregunta típica, ¿es hereditario? Pues a ver, en general no. Hay un porcentaje muy pequeño de casos que sí es hereditario, hablan de un 1%, pero es que coincide que es que se ven varios miembros de la familia que lo han tenido o varios hermanos que lo tienen y entonces si hicieran un estudio genético se vería que sí. Es hereditario, aunque eso no significa que todos los hermanos lo tengan, pero es un porcentaje muy pequeño. Y el resto de casos le puede tocar a cualquiera. Por eso lo que ponía al principio, que a cualquiera lo podemos tener. Y ante el qué puedo hacer para evitarlo, qué puedo... poca cosa. Entonces, por eso, salvo casos puntuales que sí se ve que hay varias personas, que además, por otra parte, tampoco lo podemos saber porque no han pasado tantos años de cuando la esperanza de vida, si nuestros abuelos vivían 50 y tantos, pues tampoco lo podemos saber. Si la gente vive de 80 años para arriba, si llevásemos así 150 años, pues sí que podríamos saber si tenemos, entre comillas, más papeletas o menos papeletas, pero puede que no, porque a lo mejor alguien va a tener la enfermedad a los 80, pero si ha fallecido a los 60 y muchos por otro motivo, pues no lo sabe. Entonces, ¿cómo podríamos aportar un granito de arena en esta situación cualquier persona? Pues 2 ideas que se me ocurrían es... por una parte, si conocemos a familias que están en esta situación, pues se puede ayudar acompañándolas o escuchándolas, porque puede ser que tenga que sé que el vecino del quinto, el matrimonio mayor y la mujer está mal y les veo en el ascensor o ahí sentados en el parque
pues a lo mejor el granito de arena puede ser un rato en el parque, charlar a ambos, que a lo mejor es al que está bien un rato de compañía, pues le va a venir bien porque luego está todos los días a todas horas batallando, entonces eso le puede venir bien. Y por otra parte, otra cosa que se me ocurría, hay algunas veces que, y esto puede llegar a suponer un peligro, de personas que en un momento dado se pueden extraviar o perder. Entonces, una ayuda en un momento dado, los vecinos, si yo sé que el vecino del quinto le ocurre esto y de vez en cuando le he visto un poco despistado o en una zona que sé que está lejos de su casa, o pues en lugar de decir, bueno, pues a mí no me importa, no me meto en la vida de los demás y tal, pues a lo mejor sí le vas a ayudar bastante, porque si de verdad se ha despistado, se ha perdido, puede ser que su familia esté buscándole, ha llamado a la policía porque no aparece desde hace 2 horas y tal, entonces algunas veces sí viene bien ayudar en este sentido. Sí, otra cosa que ponía antes, la desatención, el peligro. Puede darse casos de personas mayores que están viviendo solas y a lo mejor sus hijos o no tiene hijos o viven lejos, y tú sabes que esta vecina que vive sola hace cosas raras, pues si en un momento dado das el aviso a servicios sociales, oye, ¿qué pasa con esta persona?, la estás haciendo un gran favor, porque ella no va a tener la capacidad de ir a pedir ayuda o no sé qué, hace cosas raras, está sobreviviendo como puede, pero son los vecinos los que en un momento dado pueden llegar a dar la voz de alarma de esta persona no está bien. Oye, ¿conocéis si tiene hijos? Y el teléfono, y llamamos a su hija a ver si sabe que es que hace esto y esto y esto. Y entonces hay algunas veces que hay personas que puede ocurrir eso. A ver, tenía por una parte algunas preguntas, y por otra parte cosas para poder explicar de lo que hacemos en la asociación, y otra posibilidad es que si queréis preguntar vosotros, que a lo mejor coinciden algunas de las preguntas que queréis hacer con las que tengo ahí, pero ¿queréis preguntar? Sí. Yo alguna vez he leído algún artículo así que determinados estilos de vida o actividades que hagas durante tu vida puede prevenir de alguna manera el padecer. Vale, mira, quería saber si eso realmente tiene. Mira, factores que hacen que tengan más probabilidades de padecer Alzheimer. Esto sería que tienen más papeletas de padecer Alzheimer. Luego hay otra diapositiva luego que sale cosas que puedes hacer para prevenirlo, solo que en este caso ha salido antes esta. Personas con hipertensión, con colesterol, es un poco lo que acaban diciendo todos los médicos de las cosas malas que no debes hacer, pues se cumplen. O que te venga bien las cosas buenas que deberíamos de hacer todos, pues viene bien. Pero no hay nada mucho más diferente. Entonces, una persona con hipertensión arterial, por ejemplo, esto tiene que ver con los microinfartos, tiene más probabilidades de tener microinfartos, ictus, y eso, si tuvieses Alzheimer se empeoraría más la situación y tendría mucho más deterioro. Colesterol, bueno, esto de los golpes pues a la cabeza, bueno, es menos importante. Diabetes, consumo de tabaco, falta de actividad intelectual. Lo de la falta de actividad intelectual, lo que te dice es algo así como que dicen que alguien con más estudios se supone que tiene menos probabilidades de padecer Alzheimer. Probabilidades. Pero luego pongo una foto para que veáis que si te tiene que tocar, te tocará. Falta de actividad física, obesidad, depresión, enfermedades cerebrovasculares que tienen que ver con lo de los ictus. Esto era lo que quería poner. ¿Quién lo puede padecer?
he puesto a algunas personas que lo tienen o que lo han tenido. Alguien puede decir, no, pero si yo la memoria toda la vida la he ejercitado. ¿Alguien puede ejercitar la memoria más que un actor? Que se tiene que aprender guiones. Alguien en el teatro que se tiene que aprender el diálogo de 1 hora, de 2 horas, pues ya me dirás tú si no tiene que ejercitar en la memoria. Y hay unos cuantos, pues da igual, actores, políticos, da exactamente igual. Puedes tener 3 carreras y tenerlo. ¿Qué ocurre? Que un poco cuando se valora a esa persona y se le pasa un test, canta un poco más, llama más la atención. Es decir, ¿cómo puede ser que esta persona que es ingeniero informático no me sepa restar de 7 en 7? No puedo evitar al ver a Roland Reagan contarme que fue una persona que recortó en fondo sobre investigación en Alzheimer para luego sufrirlo. No puedo evitar ya. Bueno, no la ha puesto, pero Thatcher también. Thatcher también padeció en la enfermedad. Pero que es un poco eso, lo del tema del ¿qué puedo hacer? Pues bueno, o puedes... A ver, a lo mejor puedes decir que puedes retardar por la enfermedad si la vas a tener. A hacer, pues... A ver, creo que es esta. Sí, podemos reducir pues el riesgo, pues lo que decía, cuidar el corazón, hacer ejercicio físico, dieta saludable, desafíe su cerebro, es tener inquietudes intelectualmente. Hay una cosa que me parece un poco excesiva y se dice mucho, que es aprender un idioma. Como si eso fuese una cosa es que te digan, ¿por dónde? Por leer, vale, todos los días, vale, eso sí, pero te dicen, es fantástico aprender un idioma. Vale, muy bien, fantástico. Chino, por ejemplo. Chino. Disfrutar de actividades sociales, pues está claro, si te relacionas mucho con los demás, pues intelectualmente está funcionando, conversaciones y tal. Eso, además de prevenirlo, puede ayudar a que se retrase. Son que tiene la enfermedad, ya claro. Puede que... Lo de alguien que tiene 2 carreras es lo que también se llama la reserva cognitiva, que se supone que tienes ahí como muchos conocimientos y entonces tienes una base muy buena para seguir defendiéndote y seguir siendo independiente, aunque luego va a ir fallando y tal. Entonces, que luego hay polémica, porque dice, bueno, entonces las personas que no tienen estudios, personas en el campo, ¿qué ocurre? Que entonces, ya si se me... Sí, no, pero eso es buena... Por ejemplo, yo te hablo de mi cuñado, que no es Alzheimer, lo tiene diagnosticado, pero es algo parecido. Y él, bueno, pues estudios los justos, ¿no? Pero a partir de que se diagnosticó, sí que está más o menos haciendo estas cosas que hacemos por aquí, porque se lo han recomendado para... Claro. Retardar el avance de la enfermedad, digamos. Claro, pero que el tema es, claro que viene bien, y de hecho es un poco lo que nosotros hacemos en la asociación, pero es el tema de, ¿y por qué te vas a poner a hacerlo cuando te lo han diagnosticado? Porra, ponte a hacerlo antes. Pero que me da igual ponerte a leer que ponerte a hacer ejercicio físico. Es decir, tengo que esperar a que me dé un día un amago de infarto para... Pues, hazlo antes. O intelectualmente, pues lee y ten inquietudes y haz cosas, pero no hace falta que te lo diagnostique, pues empieza cuanto antes. Entonces, por eso que todo lo demás no hace falta hacerlo porque se sospecha o porque que también se hará. Lo que te están diciendo es, un ejemplo que pongo siempre, es el tema de si a alguien le dicen que tiene una enfermedad en las piernas que en 2 años se va a quedar en silla de ruedas porque es degenerativa, si cuando te diagnostican eso te sientas en el sillón deprimido viendo la tele, pues no van a ser 2 años, van a ser 2 meses. Pero si resulta que tú vas haciendo dentro de tus posibilidades tu ejercicio, caminar, vas a un fisio o lo que sea, a lo mejor en lugar de 2 años, a lo mejor son 3 o 4. Pues esto es exactamente igual. Entonces es un poco lo que nosotros hacemos cuando recomiendan el tratamiento, que es otra de las preguntas. ¿Tiene cura?
no tiene cura. ¿Hay vacunas? No hay vacunas. ¿Pero hay tratamiento? Sí hay tratamiento. Tratamiento, por una parte hay tratamiento farmacológico, que lo que hace es, cuando ponía antes lo del deterioro cognitivo, pues el tratamiento que les dan a todos es medicación para que ese deterioro cognitivo vaya lo más lento posible. Que no hace milagros, pero lo toman todos y se supone que sí, que ese deterioro va lo más lento posible. Y después, para cuando hay otros síntomas a nivel comportamental, cuando hace falta, pues también se da. ¿Está más nervioso? Para que esté menos. ¿Que está deprimido? Antidepresivos. ¿Que no duerme por la noche? Pues medicación para dormir. Entonces, eso a nivel farmacológico. A nivel de terapias no farmacológicas, pues un poco lo que estábamos hablando, haz cosas, mantén la mente activa, que es un poco relacionándolo con lo que nosotros podemos hacer pues en la asociación. Nosotros lo que hacemos es, viene alguien con el diagnóstico, se le pasa un test, se le ve qué nivel de deterioro cognitivo tiene, y es algo así como si en el colegio vamos a ver en qué curso le metemos. Porque físicamente viene alguien, un señor o una señora con 60 años o 70 u 80, pero yo no sé si está para primero o tercero o quinto. Porque físicamente puede estar la señora muy guapa, arregladita, pero luego le empiezas a preguntar y ves que está para primero o para tercero, tal. Entonces luego se hacen actividades conforme a su nivel, con lo que se le puede exigir, pero no se plantea como el aprender cosas nuevas. No es como quien va a la universidad a aprender, sino a mantener las capacidades que hay, un poco como lo de las piernas, es decir, que yo no te voy a enseñar, no te voy a entrenar para que corras los 100 metros lisos, sino yo lo que quiero es que sigas caminando el mayor tiempo posible para seguir en tu vida diaria, pues en este caso pues con otras capacidades. Entonces claro que viene bien, pero lo que decía, que también viene bien hacerlo ya, no hace falta. Claro. Para cualquier tipo de enfermedad, llevar una vida. A ver, bueno, es que me he pasado. ¿Preguntáis algo más? ¿O sigo con mis preguntas? Esta de cuáles son los primeros síntomas. Vale. A ver. Eso tiene que ver con... A ver, esto lo decía antes, lo de la demencia senil y el Alzheimer, que es lo mismo. O no es exactamente de lo mismo. Siendo más técnico, demencia senil, decía que senil es mayor de 65 años, demencias hay muchas, y dentro de las demencias una de ellas podría ser el Alzheimer. ¿Es lo mismo Alzheimer que deterioro cognitivo? No. Hay algunas veces que lo que se diagnostica es deterioro cognitivo debido a la edad. Y toda persona que le diagnostican deterioro cognitivo va a tener Alzheimer. Pues hay personas que sí y personas que no. Eso lo dirá el tiempo. Entonces, por eso muchas veces el neurólogo dice, vuelva usted dentro de un año. Y algunas preguntas le están. Si tuviese deterioro cognitivo debido a la edad, lo normal es que dentro de un año esté más o menos igual, y dentro de 2, y dentro de 3, y dentro de 4. Una persona con Alzheimer, lo normal es que dentro de un año esté un poquitín peor, y dentro de 2 peor, y dentro de 3 peor. Pero al principio son fallos y no te puede asegurar el médico ni el neurólogo, ni tampoco te van a hacer ninguna prueba, un TAC, una resonancia, un tal, que al principio te digan fijo que sí. Es el sí, vamos a hacer un seguimiento, porque no se ve. En fases más avanzadas no hace falta esa prueba, ya lo ves, ya conoces, ya ves la situación como está, entonces no hace falta esa prueba. Lo que decía, que el deterioro cognitivo puedes tener Alzheimer o no. De hecho, con nosotros en la asociación hay personas que vienen con diagnóstico de deterioro cognitivo
y vienen a hacer los ejercicios y tal, porque le viene bien a cualquier persona, y no sabemos si será Alzheimer o no será Alzheimer. Incluso como hay gente que viene años viniendo, pues hasta es una alegría también ver de personas que le ve 4 o 5 años y está estabilizado. Es decir, pues no sé, pues a lo mejor hasta el neurólogo se puede plantear el diagnóstico que puso, él sabrá si se quiere echar atrás y decir que a lo mejor no es Alzheimer, porque nosotros no diagnosticamos. Yo valoro, paso el test y yo veo si comete más fallos o menos fallos, o las cosas o las sabe o no las sabe. Y hay gente que se ve que está más estabilizada y otras personas que que va avanzando y va teniendo cada vez más fallitos. Una más deprisa y otra más despacio. Lo de la cura ya lo he dicho, lo del hereditario ya lo he dicho, esto ya lo he dicho, el tratamiento también. Los primeros síntomas, pues los primeros síntomas va a ser eso, olvidos, fallos, cosas que nos pueden ocurrir a nosotros, a cualquiera de esos, pero si el otro día te lo dije, ¿no te acuerdas? Eso nos puede ocurrir a cualquiera, o no nos sale las palabras o el nombre de alguien, no. Eso, pero en mayor medida. Entonces cuando ya se van acumulando muchos fallitos de esos, ya cuando la familia ya se mosquea y dice, uy, esto es muy raro y es que va a más. O esto el año pasado que empezó, pero ya ha pasado un año y esto es que es más serio y ya se le ha olvidado la llave varias veces y es pues detallitos y fallos pues en la vida normal y más continuo ya. Claro, entonces cuando se van acumulando es... Sí, yo quería comentar, mi suegro tuvo Alzheimer y yo estaba preocupada porque mi marido pues últimamente se le olvidaban mucho las cosas, ayer el móvil, el otro día, y total que fui al médico, se lo expliqué y nos mandó al especialista, pero es que las preguntas fueron bastante absurdas, o sea, ¿cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? Estamos en verano, invierno, no sé qué, y yo me quedé, bueno, es que si esto no supiese contestar estas preguntas, eso ya era la repera, ¿no? Entonces, ¿a dónde está el tope o qué preguntas ya que no conteste te tienen que preocupar? A ver, eso que preguntó el neurólogo lo puede preguntar el de cabecera y algunas veces hasta una enfermera y con eso no se diagnostica nada. Pero haciendo esas preguntas, según lo que te responda, pues uy, esto está un poco raro. Hombre, si a todo... si no te responde va nada, pues no hace falta, o sea, es tan obvio que... contestó bien y digo, bueno, pues no sé qué... Claro, pero lo normal, eso está para que una persona que esté bien lo responda prácticamente todo, porque son cosas muy sencillas. Entonces, si son 30 preguntas y si responde 27 bien, si responde 22 y si responde... Pues esa prueba, por ejemplo, tiene 30 puntos. Se considera, creo que con 27, hasta 27 creo que no pasa nada. Según va bajando, ya es cuando hay sospecha de deterioro cognitivo. Si en un momento dado, pues yo qué sé, alguien saca 15 puntos, es que está claro. Entonces, que según los fallos. Ya, como hubo fallos, yo lo que he hecho ha sido tranquilizarte. Un punto de 500 piezas encima de esa salsa. Venga, dale callar. Y ya ha terminado ese hasta las narices y pues ya entra otro. Y yo qué sé, y vamos y tal y cual, pero eso, a mí me gustaría saber dónde está el tope de que te pueda ya entrar una preocupación de decir, jolina, que ya son síntomas. Por ejemplo, lo que decía antes, los fallos, los olvidos van a ser recientes. Es decir, no me has dicho esto, no es verdad, hace una semana que no hablo con nuestro hijo, pero si te llamó ayer, ¿qué va? Se va a comprar, dice que se va a comprar una cosa y vuelve sin ella o con otra cosa completamente distinta. En un momento dado, a ver, fallos en el manejo del cambio de dinero.
en un momento dado, por ejemplo, en una persona con fallos y tal, a lo mejor le coge miedo y a lo mejor ya no se va a Madrid, ya no coge un transporte público. Claro, es lo que hacía mi suegro, que cada vez salía y cada vez se iba quedando más cerca, o sea, salía, se iba lejos y cada vez más cerca, más cerca. Le preguntaba, ¿qué tal está Marcos? ¿Qué tal Marta? Y al final preguntaba, ¿qué tal los chicos? Pues ya nos acordaba de los nombres. Claro. Claro, eso sí exactamente igual que un niño, según va creciendo, juega en su casa, se va a la del vecino, baja al parque con su madre, baja al parque solo, se mueve por el barrio y ya cruza carreteras, se mueve por todo Móstoles, coge autobús y se va a Madrid, se va un fin de semana con la novia a la playa. Pues con una persona en un momento dado con Alzheimer se va viendo que se va retrayendo, a ver, que no lo justifique algo tan obvio de tiene tan mal la vista que tiene miedo a salir pues porque no ve, o está tan mal de las piernas que va con el bastón que cómo se va a montar en un autobús que se va a caer, pero por capacidad él solo, yo ya no me atrevo. Entonces ya no va a Madrid, ya se mueve por el barrio y en un momento dado ya no sale solo a la calle, incluso la familia ya no le deja salir solo a la calle porque alguna vez se ha despistado, pero ya se le ha diagnosticado. Familia que no le deje irse a la calle es que ya sabe lo que hay, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que decimos? Que son fallitos. ¿Y dónde está el punto de corte de ahora sí? Pues sí es verdad que pasando ese test bien pasado, incluso con ese que es el cortito, a lo mejor tiene 2 fallitos. Y si dentro de un año los 2 fallitos son 5, y si dentro de 2 años los fallitos son 8, pues seguramente